Gracias por, gracias por acompañarnos en esta importante conferencia de prensa de los gremios que conforman el Consejo Nacional de la Empresa Privada, así como gremios del sector productivo afines al CONEP. Cedo la palabra al presidente del CONEP, Julio de la Lastra. Adelante, presidente de la Lastra. Sí, como no, muy buenos días tengan todos. Primeramente, nuestras disculpas por estas fallas técnicas, pero bueno, ante la nueva normalidad es evidente que aún tenemos mucho que adelantar en temas de la nube y de manejo virtual, pero sin embargo, lo importante es que estamos aquí todos reunidos. Sean bienvenidos a esta conferencia donde el sector privado elaborará en ciertos puntos con relación a esta difícil y complicada situación. Primeramente, creo que debemos encasillar la conversación en la definición de la Organización Mundial de la Salud, la cual define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición es crucial para definir cuáles deben ser nuestras acciones a futuro. Segundo, recalcaremos en una frase que hemos enunciado desde un principio y a lo largo de la pandemia del COVID-19. Sin movilidad de los ciudadanos no hay consumo. Si no hay consumo, no hay ventas. Y sin ventas no subsiste la empresa y no se pueden mantener las plazas de trabajo. Sin empresa ni colaboradores no hay pago de tributos o impuestos al Estado. Todos nos afectamos. Mediante los tributos e impuestos que generan las empresas y pagan los colaboradores, es que los gobiernos pueden invertir en salud, en obras sociales, en infraestructura, en seguridad, en educación y entre otras necesidades básicas y servicios que requiere nuestra población. Reiteramos que la recuperación económica no solo es importante para la empresa privada y sus colaboradores, sino también para el funcionamiento del gobierno nacional y de todas las instituciones que requieren de los impuestos para funcionar adecuadamente. Buscar ese balance entre salud y economía es crucial y de vital importancia. Nos toca a los ciudadanos contribuir con las medidas de bioseguridad y cuidarnos los unos a los otros en contra de las posibilidades de contagio. Y al gobierno le toca asegurarse que tengamos suficiente capacidad hospitalaria, insumos y personal médico para que puedan atender la demanda de los casos COVID. La meta debe ser lograr una mejor sociedad para todos. Y que quede claro, el sector privado busca rescatar la mayor cantidad de plazas de trabajo y esto de la única forma que conocemos se puede lograr es mediante preservación de la empresa privada. Es curioso ver que las personas que abogan por cuarentena total lo hacen y denigran a los que no opinamos igual. Todos tenemos derecho a emitir nuestras opiniones, pero no permitamos que el miedo tome control sobre nuestras decisiones y nuble el sentido común. Lo cierto es que el dinero, los ingresos que se generan, se hacen cuando se trabaja. No conozco ninguna otra forma decente y digna de generar ingresos. Son estos ingresos precisamente los que nos permitirán alimentarnos, educarnos, comprar medicamentos e ir a los hospitales en el caso de que se requiera. No permitamos que el desánimo nos embarque. Los tiempos son ciertamente adversos, pero los panameños siempre hemos tenido la capacidad de afrontar adversidades y hemos salido airosos de estas anteriores. Luchemos unidos para rescatar a nuestro país y entorno. Trabajemos en franca colaboración y armonía para crear las bases de un mejor futuro para las presentes y futuras generaciones, para crear un futuro con mayores oportunidades para todos los ciudadanos. Aquí quisiéramos hacer un alto de reflexión y luego entrar directamente con el comunicado que es el motivo de esta conferencia de prensa que el sector privado unido en Panamá ha preparado. Panamá, 29 de diciembre de 2020. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, y gremios relacionados representativos del sector privado, conscientes que la prioridad es y será salvaguardar la vida y el bienestar humano, hacemos un llamado al gobierno nacional a que implemente una estrategia integrada, coherente y viable, que conjugue las variables sanitarias, económicas y sociales, donde las acciones, una vez implementadas, permitan al país salir de la crisis que enfrentamos. Por lo anterior, consideramos que, primero, ante cualquier acción jurídico-laboral en temas de reactivación económica que pueda impactar la sostenibilidad de las empresas y las fuentes de empleo, el sector empleador del país, representado por CONEP, debe ser consultado y ser parte activa en la toma de decisiones de estas disposiciones para lograr soluciones cuya implementación y cumplimiento sean factibles y consona con la realidad tan compleja que actualmente vive el país. Segundo,
La reciente medida de establecer cuarentena en las provincias de Panamá y Panamá Oeste atenta directamente contra la sostenibilidad de las empresas. Un gran número de estas han realizado un esfuerzo extraordinario en la búsqueda de recursos para reabrir sus operaciones, cumpliendo con todas las medidas y regulaciones de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud, con el propósito de avanzar inicialmente con la reapertura y en el corto plazo con la reactivación de la economía, tratando de esta forma de proteger las fuentes de empleo, cuidar a nuestros colaboradores y volver a generar lo que históricamente ha hecho el sector privado, generar bienestar para el país. Somos de la firme opinión que la certeza del castigo debe prevalecer de manera sistemática sobre aquellos que incumplen las medidas establecidas por las autoridades. Luego de 10 meses de paralización del sector productivo, establecer una nueva cuarentena generará un continuo deterioro del sector productivo formal, el cierre definitivo de operaciones de cientos de empresas, miles de empleos perdidos y aumento de la informalidad. No podemos, bajo ninguna perspectiva, aceptar que la cuarentena es la dirección correcta. Debemos identificar como país medidas efectivas que permitan mejores resultados, reduzcan la incertidumbre y detengan el deterioro del proceso del sector productivo formal. Tercero, desde el inicio de la pandemia, el sector privado ha presentado propuestas específicas para ser consideradas e integradas a la estrategia de reactivación económica del país. No obstante, no hemos visto ningún paso firme de implementación sobre las múltiples propuestas realizadas. Demandamos al Gobierno Nacional de manera urgente presentar el plan de reactivación económica al país, informar sobre el cronograma de aumento de capacidad del sistema de salud para los próximos 30 días y el plan de vacunación a realizarse de manera inminente. Nosotros reiteramos nuestra permanente disposición y compromiso para trabajar en función de los mejores intereses del país. Muchas gracias a todos por participar en esta conferencia de prensa y nuevamente nos disculpamos por los errores o las confusiones técnicas que hubieron al principio. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, presidente de la Lastra. Le recordamos a los participantes que pueden dirigir sus preguntas a través del chat de esta conferencia que estamos transmitiendo vía Zoom, pero que además se encuentra en las redes sociales de los gremios CONEP, CIP, Cámara de Comercio, APEDE, CAPAC. Esperamos sus preguntas vía chat. Sé que algunos tienen mi WhatsApp y también están haciendo llegar por el WhatsApp acá. Agradezco también por el Zoom, que es un poco más fácil. Sin embargo, acá recibo una pregunta dirigida al presidente de la Cámara de Comercio, Jean-Pierre Leinadier, donde nos preguntan ¿cuál será el golpe que tendrán el sector comercio en este sentido? Gracias Maru, y gracias a los medios por participar y por la pregunta. Yo quisiera empezar quizá diciendo, después de escuchar algunos comentarios que se han ventilado en los medios en los últimos días, que caemos en un error como sociedad si ponemos en conflicto la salud con la economía frente a la situación que vivimos. Es evidente que sin salud no hay economía y sin economía no hay sustento para una sociedad saludable. La medida de cuarentena va a tener un impacto importante en empresas de todo tamaño que se verán forzadas a cerrar después de un esfuerzo de recuperarse en los últimos meses, después de un cierre prolongado. Pero esta situación va más allá de las empresas. Desde hace 10 meses hay un impacto en la economía personal y en la economía de miles de hogares. Es responsabilidad del gobierno no quedarse en una acción. Y la pregunta que venimos haciendo, las preguntas que venimos haciendo desde hace meses, es cuál es el plan o cuáles son los planes. ¿Cuál es el plan durante la cuarentena y después del 14 de enero? ¿Qué pensamos alcanzar con esta medida? ¿Reducir el RT a cuánto? ¿Reducir los casos a cuánto? ¿Qué acciones específicas se van a realizar durante los 14 días
de cuarentena en las comunidades donde están los principales focos de contagio? ¿Qué plan hay para la creación de empleo frente a los más de 400.000 desempleados que tenemos? ¿Y cuál es el plan de reactivación de la economía? ¿Qué plan hay para reducir la jornada del sector público y con este ahorro apoyar a las personas con empleos suspendidos? El sector privado y la sociedad civil han apoyado en el combate del virus a través del movimiento Todo Panamá y similares a lo largo de todo el país. Y reiteramos nuestra disposición para apoyar e implementar planes estructurados y coherentes, como dice nuestro comunicado, que tomen en consideración los aspectos de salud, economía y bienestar social. Gracias, presidente Leynadier. Por acá Violeta Villar nos pregunta, presidenta Suárez, ¿qué pasó con las reuniones entre sector privado y gobierno? ¿No se comunicó esta decisión al sector privado? Adelante, presidenta Suárez. Muchas gracias por esa pregunta que es muy importante. Pero antes, quiero decirles a todos que para nosotros el sector privado, cada número de contagio y cada número de personas que han fallecido se convierten en un rostro y que nosotros también lo sufrimos, porque este virus no discrimina. Nosotros también ya lloramos a nuestros enfermos y a nuestros muertos igual que cualquier otro. Luego de decir esto, entendiendo que para nosotros es fundamental un país saludable y que necesitamos luchar contra este virus, quiero decirles que precisamente por haber tenido tantas reuniones, poner a disposición de las autoridades planes, programas, cómo los ayudamos, qué más podemos hacer, nos sentimos realmente preocupados cuando nos enteramos de medidas como la cuarentena, de la misma forma que se enteran cualquier otro ciudadano de este país. Porque creemos que habían medidas adicionales que podíamos tomar desde antes. Establecer, por ejemplo, el uso de mascarillas y caretas. Para eso, el sector privado, a través del programa Todo Panamá, como bien se ha mencionado, ya habían repartido más de 500.000 en este país. Podíamos hacer reducciones de jornadas laborales en algunos sectores que aún estaban completos trabajando, como el sector público. Es cierto. O sea, ¿cuántas otras cosas podíamos hacer? ¿Cómo saber en este momento en qué situación estamos? Si vamos a reuniones y conversamos, ciertamente, y hemos tenido gran acceso, eso no se puede negar. Hemos tenido gran acceso en el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Planificación, con las autoridades de salud. Pero una cosa es conversar, tener algunos logros, y otra cosa muy diferente, enterarnos, por ejemplo, de decretos como el 229, el día que todo el mundo se enteró, cuando nosotros habíamos estado tratando de buscar que se hiciera algo coherente, con sentido, y que preservara lo más importante. Fíjense, nosotros nada más hemos podido reactivar 105.000 contratos en este momento. ¿Qué queremos o qué queríamos? Poder seguir reabriendo y recontratando gente. Y en este momento, con las medidas de cuarentena y con las medidas de restricciones de movilidad, lo que posiblemente va a pasar es que las que estaban listas, las empresas que estaban listas para entrar, que nada más hasta ahora hemos podido reabrir 8.001 de más de 20.000 empresas, que pudiesen haber comenzado a trabajar, y la reactivación gradual de contratos, que era lo que anhelábamos, no con esos porcentajes como estaban puestos ahí, pero anhelábamos poder hacerlo. Fíjense que ahora lo que tenemos en riesgo es que ni siquiera podamos seguir sosteniendo a los 103.000, 105.000 contratos reactivados. Y eso para nosotros es lo fundamental. Conversar sí, proponer sí, y seguimos abiertos a esas conversaciones, seguimos abiertos a trabajar. Por favor, permítanos ayudarlos y permitirlos ayudar a ustedes con la toma de decisiones, señores. Es ayudar al país. Es el único que tenemos, no tenemos otro. Gracias, presidenta Suárez. Por acá, Roberto González de La Prensa nos pregunta, no tiene dirigido a alguien específico, no sé si don Aldo Mangaravita o don Jorge Lara de CAPAC o CIP, nos quisieran responder de esos 105.000 contratos reactivados hasta ahora que nos comentó la presidenta Suárez.
¿tienen alguna estimación de cuántos contratos volverán a ser suspendidos por esta nueva cuarentena? No, mira, creo que la cifra es mayúscula, la que volverá a ser suspendida, porque incluso con el decreto que está ahora mismo en suspenso, el 229, se pretendía reactivar contratos a partir del próximo lunes 4 de enero en un porcentaje ya determinado. Todos esos contratos automáticamente volverán a quedar suspendidos y la cifra es enorme, porque hay una orden sanitaria de cierre. Así que todo lo que lo que se estaba reactivando va a volver a quedar suspendido. Y realmente es preocupante. Nosotros, como Cámara Panameña de la Construcción, nos sumamos a este rechazo de la cuarentena, porque realmente hemos sostenido muchas veces que el sector construcción puede laborar y labora en espacios abiertos y podemos guardar mucho más fácil ese distanciamiento físico que se requiere. Y las estadísticas cuentan que en nuestras obras los contagios son muy pocos. Nosotros tomamos en firme la misión y responsabilidad que se dio el pasado 7 de septiembre cuando se empezaban a hacer las reaperturas. Y se dijo textualmente, del sector construcción depende la sostenibilidad de la apertura de las siguientes actividades económicas. Y esto fue transmitido a toda nuestra membresía. Y nuestra membresía y los trabajadores se han dado charlas en muchas obras y con mucha constancia. Y la prueba está en las estadísticas que marcan por lo menos un 3-4% sobre el nivel de trabajadores, el número total de reactivados. Más allá de eso, seguimos también haciendo obras a nivel nacional para el Estado. Obras sobre las cuales no hemos recibido pagos de hace muchos meses. Pero creemos en Panamá, creemos en el progreso del país y los contratistas del Estado, agremiados en la Cámara Panameña de la Construcción, con la responsabilidad que tienen de generar empleo también. Entonces han seguido haciendo obras por el proyecto Panamá, por el proyecto que tienen encaminado con la salvaguarda y los arreglos con la banca para poder seguir adelante y haciendo obras. No hemos descuidado la salud de los trabajadores, hemos ido hasta las familias y hemos llevado mensajes a la familia de los trabajadores, porque es importante la salud y mantener los sitios de trabajo abiertos. Yo no he visto y no me he enterado de ninguna obra que ha sido clausurada totalmente después del 7 de septiembre por contagios masivos. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en que el sector informal, al estar en las casas y no poder tener todo el mundo resguardado, aumentará el contagio por la informabilidad, porque ante la falta de un sustento, un ingreso económico, la informalidad aumenta, la cual ya va cerca del 58%. Esa informalidad en las calles, porque la gente sale a buscar un sustento de alguna manera, aumenta también la probabilidad de contagio. Tal como decían los que me antecedieron la palabra, nosotros le estamos pidiendo a las autoridades que nos digan cuáles son las medidas sanitarias a las que nos abocamos. Capacidad hospitalaria. ¿Cuáles son los métodos que vamos a implementar? Nosotros estamos exigiendo también que se dé la trazabilidad en los sitios de trabajo, como se dijo en el decreto 1036, cuando abrimos la industria. Esa trazabilidad por parte de las autoridades tampoco ha sido posible y la seguimos solicitando a través del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Pero estamos dispuestos, como lo hemos expresado en las últimas reuniones con las autoridades, a seguir trabajando 24/7 en pro de un nuevo decreto laboral que reúna el balance empresas-trabajadores. Y pedimos que se nos deje participar para poder, porque todos los sectores económicos son diferentes. No se puede, es muy difícil poder llevar un decreto único que satisfaga a todo el mundo. Pero si nosotros podemos participar y colaborar, lograremos uno un poquito mejor elaborado. Gracias.
Muchas gracias, presidente Lara. Volvemos al presidente de la Lastra, ya que Telemetro Reporta nos pregunta, CONEP rechaza la medida de cuarentena, pero ¿qué propuesta se le entregó al gobierno para evitar el colapso del sistema de salud y las muertes sin cerrar la economía? Sí, como no. Bueno, nosotros no desde ahora, desde el mes de abril, mayo, hemos estado sugiriendo diferentes medidas económicas, sobre todo para el rescate de la sociedad. Nosotros estamos conscientes y somos muy empáticos con los problemas de salud que se han generado y vendrán más problemas, porque recordemos algo, el virus no lo paramos, el virus no se va a ir de repente. Lo que sí tenemos que hacer es convivir con el virus. Lo que hemos ponderado una y otra vez es que tiene que existir ese balance, y ese balance lo logramos entendiendo que todos somos responsabilidad, somos parte integral de este problema. Asegurémonos ser parte de la solución, no ser parte del problema. Nosotros hemos, si se quiere, elaborado en medidas de rescate financiero, en préstamos con intereses blandos. Hemos inclusive hablado de horarios de entrada y salida del personal, o sea, hemos contribuido proactivamente con diferentes medidas. Sin embargo, no vemos que se hayan tomado en consideración a la fecha y no se hayan anunciado varias de estas implementaciones. Así que nosotros como sector privado estamos muy claros y somos sumamente empáticos con el tema de la salud. Obviamente sin salud no existe absolutamente nada. Sin embargo, debemos estar claros que basándonos en la definición de la Organización Mundial de la Salud, que no es solamente un tema de presencia física, sino de salud física, sino también de salud mental, espiritual, social, es que nosotros estamos pidiendo vehementemente que haya un balance entre unas medidas y las otras, que no nos concentremos exclusivamente en las medidas de salud, porque yo sé que hay personas que están diciendo que nos encerremos y hagamos como el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra y dejamos todo el cuerpo afuera. Eso no es lo que va a solucionar este problema. Nosotros tenemos que utilizar el mejor de nuestro sentido común para combatir esta terrible crisis que tenemos. Solamente lo vamos a hacer unidos. No hay cabida para agendas personales y eso tiene que quedar muy claro, porque entendemos también que cada cual está haciendo su trabajo. Hay agendas de una y otra forma, pero esta agenda se llama Panamá. Nosotros tenemos que ir en función y debemos hacerlo coherentemente en función de cuál es el mejor interés para el país. El mejor interés para el país no es obviamente encerrar a 4 millones de personas por 2 meses más sin que puedan salir, porque al final lo que vamos a tener es una hecatombe épica, una hecatombe social de proporciones nunca antes vistas. Nosotros por eso es que insistimos en el balance adecuado, sesudo, consistente entre las medidas que se implementan de salud, que obviamente hay que tomarlas muy en consideración, pero también las medidas económicas. Y vuelvo, repito, hemos hablado de muchísimas medidas, las cuales posiblemente para este programa sería muy largo elaborar o enumerar. Sin embargo, tengan la seguridad que nosotros hemos contribuido en gran parte porque creemos que somos parte de la solución y no del problema. Gracias. Gracias, presidente de la Lastra. Nos acompaña hoy la presidenta de Fedecámaras, la señora Fulvia Vergara, y creo que esta pregunta es muy trascendental para ella, ya que representa gran parte de las empresas que se encuentran hacia el interior del país, incluyendo también las de la ciudad. Señora Fulvia, si nos puede ayudar, Corporación Medcom nos consulta. ¿Sobrevivirán empresas a este nuevo cierre? ¿Qué garantía hay que los trabajadores que sean suspendidos los 11 días serán reactivados transcurridos a esta fecha? Si nos pudiese conversar desde la óptica del gremio de Fedecámaras, por favor. Disculpa, buenos días a todos. No terminé de escuchar porque hay ruido. ¿Me repite la pregunta? Con mucho gusto, señora Vergara, presidenta Vergara. Vargas, mil disculpas. ¿Sobrevivirán empresas a este nuevo cierre? ¿Qué garantía hay que los trabajadores que sean suspendidos durante estos 11 días serán reactivados transcurrido la fecha, desde la óptica de Fedecámaras? Ok, muy buenos días nuevamente. Sí, mire, primero que nada, concuerdo con los que ya han hablado. Para nosotros lo primero es la salud y estamos muy de acuerdo con guardar el protocolo que se exige
porque es para el bien de la nación. Pero es bien cierto que no podemos vivir encerrados ni decir vamos a cerrar, que va a ser la solución. Eso no es posible. Hay que analizar con las personas que conocen el día a día cómo podemos hacer mejor esta trazabilidad de poder continuar con el programa de no cerrar más el comercio, porque ya nosotros tenemos más del 46% de empresas cerradas, y con esto, ¿dónde van a quedar? Van a quedar para siempre cerradas, tan solo porque no se puede llegar a un buen acuerdo. Miren, en los locales comerciales o en la empresa se ha tenido siempre muy definido el protocolo, y los dueños de empresa están al pendiente de llegar ese protocolo, y se ha podido dar cuenta el empleado está también anuente a cumplirlo, porque él sabe bien que un cierre va a depender de que la empresa quede o la cierren. Y con esto que se ha tomado, veámoslo de esta manera, es cierto, vamos a terminar de quebrar las empresas. Había empresas que en esta época tenían la dulce esperanza de poder tener una poquita reactivación, y lo que hicieron fue cerrar nuevamente las puertas. En verdad eso a mí me duele, porque lo poco, lo mucho que pudieron hacer para esta época de fin de año con orden, se vieron truncadas. Esto significa el cierre total de estas empresas, que la mayoría es la micro, mediana y pequeña empresa, que la verdad tiene la mayor cantidad de empleados que sostienen la economía del país. Por lo tanto, nosotros quisiéramos hacer un llamado para ver cómo se hace una reestructura de estas medidas que afectan a todo el país. Y claro que sí, yo sé que la gran mayoría de los empleados, ellos quieren cumplir con estas normas, porque ellos nos han dicho que cerrar una empresa por tantos días, ellos no les garantiza volver al trabajo, porque es cierto que, mire, tenemos deuda y muy grande, y cómo vamos a cerrar 14 días y volver a abrir con el personal. Eso creo que no cabe. Entonces es bien importante que quienes tienen en estos momentos la autoridad para tomar este tipo de decisión, tomen en cuenta a todo el equipo que se ve aquí, que son los que están realmente más de día a día afín con la labor que se está haciendo para poder que este país salga adelante, porque si no fuese de esta manera, yo creo que nosotros vamos a tener que cerrar, y Panamá no puede continuar así. Recuerden que no podemos seguir aumentando esta situación de la deuda, porque un país no se lleva de esa manera. Aquí tenemos que conductarnos, trabajar y ser educado con los protocolos, y tener mano dura, porque hay que tener mano dura con aquellas personas que están incurriendo, que son muy pocas los que hacen desórdenes. Entonces tomen medidas fuertes. ¿Por qué la tenemos que tomar con el que quiere trabajar, con el que está trabajando, con el que quiere llevar el sustento honradamente a su hogar? Hagamos ese análisis y podamos así terminar un poco más con este desorden que se tiene en Panamá, porque realmente es un desorden que unos pocos tienen y están afectando a la nación entera. Y tenemos lastimosamente mucho descenso, tanto de médicos, enfermeras y de personas que han muerto a causa de no tener una conciencia sana o clara de que esta situación tenemos que llevarla de la mano siempre y cuando cumplamos, pero no es haciendo un cierre. Definitivamente no estoy de acuerdo con el cierre. Tenemos que hacer una remodelar este cierre que se tomó muy arbitrariamente, pudiera yo decir así. Hay que tomar en cuenta a quienes están todos los días dirigiendo los sectores económicos, que son los que sostienen al país. Gracias. Muchas gracias, presidenta Fulvia. Acá, para el presidente Leinadier, nos llega desde los live que estamos haciendo en las diferentes redes de nuestros gremios. ¿Cuál sería la solución más balanceada y viable a corto plazo para manejar la situación sanitaria y económica simultáneamente, buscando reducir el impacto negativo en ambos problemas?
Gracias. Yo pienso que la solución más balanceada que la venimos conversando desde hace meses y quizás no hemos sido capaces de lograrla, tenía un componente de manejo de la parte de contagios a nivel comunitario, porque tenemos un comunitario ya desde hace meses, y lo que implica de parte de la ciudadanía un cumplimiento de las medidas de bioseguridad y por parte del Estado y con el apoyo de las empresas, una trazabilidad de los casos, pero no a partir de una prueba positiva de alguien que tiene síntomas, sino de hacer un esfuerzo mucho más amplio para encontrar a los casos antes de que se conviertan en un foco de contagio. Y ahí hemos fallado, esa es la realidad. Frente a lo fácil ahora de decir, no, vamos a hacer una cuarentena y vamos a cerrar a todo. Pero la verdad es que no podemos, la economía no aguanta un cierre prolongado. Ya lo vivimos hace unos meses. Y la gran pregunta es, después del 14, ¿qué? Y de aquí al 14, ¿qué se va a realizar? O sea, no puede ser la estrategia simplemente un cierre de actividades económicas importantes dentro de la economía, pero acompañado de qué. Y por eso mencioné qué se va a hacer en estos tiempos en las comunidades donde están los focos de contagio y cuáles son los resultados que realmente buscamos con esta medida en particular. Lo que estamos solicitando es que haya un plan integral coherente y lo venimos diciendo desde hace meses. Esto no se trata de iniciativas aisladas, de acciones aisladas, sino de planes estructurados y coherentes. Y en ese sentido no tenemos eso. Gracias, presidente Leinadier. Por acá nos preguntan si al CONEP se le ha suministrado información sobre la contratación y fecha de entrega de las vacunas a nuestro país. A nosotros todavía, y es una de las solicitudes que hemos hecho, está de más decirlo, está en la nota, en el comunicado, como sector privado que nos hemos estado reuniendo, nosotros no tenemos una información concreta de cuál es el plan de vacunación, ni cómo se va a hacer, ni cuándo se va a entregar, y es algo que estamos pidiendo que tenemos que conocer, porque es fundamental. Se está basando todo en que llegue la vacuna. Fíjense, qué interesante, ¿no? Pero no sabemos exactamente la estrategia de vacunación, entonces es importantísimo conocer esa estrategia. Y yo quisiera agregar, sobre todas las cosas, que nuestro interés fundamental en este momento, con el tema de vacunas, con el tema de saber la capacidad que tienen en los hospitales. Señores, ¿qué más podemos hacer como sector privado? Porque hasta ahora nosotros hemos estado trabajando y colaborando para lograr metas y lograr objetivos, para tratar de ver cómo hacemos para disminuir también en nuestras propias empresas y cuidar a nuestros trabajadores. ¿Qué se salió de control? ¿En qué momento hemos perdido la trazabilidad? ¿Cómo podemos seguir ayudando? Pero sobre todas las cosas, yo creo que lo más importante es entender que nosotros lo que estamos buscando es que de esos trabajadores que ya han sido recontratados, realmente podamos seguir recontratando y que de las empresas que han abierto puedan abrir más. Y en este instante, yo le hablo, por ejemplo, a la señora que tiene 3 trabajadores y que no puede contratar 20% más cuando sea que comencemos de nuevo con un decreto nuevo, porque evidentemente el 229 no es. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué decisión toma? Si no puede contratar el porcentaje que se le dijo, cierra, como muy bien decía la señora Fulvia. Recordemos que los micro y pequeños empresarios son más del 82% de los empresarios de este país. ¿Quiénes son esos? Los que tienen entre 3, 10, 15 trabajadores solamente. Y esas personas han arriesgado su vida, han puesto hipotecas en sus casas para abrir sus negocios. Y hoy volvemos a como estuvimos en marzo y como estuvimos en junio, diciendo que vamos a hacer cuarentena porque no hemos encontrado otra solución viable. Y sí las hay. Certeza del castigo para los que no hacen las cosas bien, sean empresarios o sean ciudadanos. Certeza del castigo cuando se hace algo incorrecto. No se guarda el aforo dentro de una empresa, pues multémosla. Los ciudadanos hacen cosas indebidas cuando salen de su trabajo, multémoslo y hagamos lo que tenemos que hacer. Tomemos este
toro por los cuernos y hagamos y trabajemos en ello. Nosotros como sector privado lo hacemos, cuidamos a nuestros trabajadores, hemos invertido en protegerlos en nuestras empresas, en tener comité de salud, en estar constantemente, por ejemplo, desde el sector construcción, haciendo pruebas a que nos obligaron, pero qué bueno, fíjense, qué bueno que nos obligaron, porque nosotros hemos controlado los contagios desde este sector. Entonces, por favor, y aquí sí voy a hacer otro llamado fuerte, alto y claro. Ciudadanos, que somos todos, desde el más humilde hasta el más encumbrado. El primer círculo de seguridad es usted. Sea responsable con el país en el que usted vive, sea responsable con su familia y sea responsable con usted. Porque de eso depende la sostenibilidad del único país que tenemos, que es Panamá. Y la situación es complicada de salud porque nosotros como ciudadanos no hemos sido lo suficientemente responsables ni para cuidarnos nosotros y mucho menos para cuidar a nuestra familia. Entonces, hagamos un acto de reflexión, pero ya no es un solicitar solamente. El que no cumple, señores, tenemos que aplicar las normativas para que sienta que realmente es una situación complicada. Y ustedes disculpen que se lo diga con esta contundencia, pero como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad para cuidarnos y cuidar a los demás. Elisa, permítame un segundito para reforzar el comentario que hizo Elisa con relación a la pregunta específica de que si se recibieron información de las vacunas, la distribución, el modo de embalaje, el modo de distribución, etc. La respuesta categórica es no, tal y cual dice Elisa. Nosotros inclusive vimos un comunicado que Rodolfo de la Guardia a través del Consejo Empresarial Logístico envió donde ellos estaban pidiendo información, retroalimentación, porque siendo expertos en logística pueden contribuir enormemente en el tema del mantenimiento de la cadena de frío, los lugares donde se va a almacenar a menos 80 grados las vacunas, cuántos recipientes realmente tenemos para esto, cuántas vacunas pudiéramos recibir, y desafortunadamente a la fecha no se ha recibido esa información. Y eso es parte del comunicado. Necesitamos esta información para nosotros apostar. Y el mensaje fundamental aquí es: nosotros no pretendemos cogobernar, para nada, no se trata de eso, pero permítanos aportar, porque hay una cantidad de expertos increíble en el sector privado que pueden dar información, fe, aportar inteligentemente sobre toda esta situación. Y realmente creo que sí. Quien más consulta menos se equivoca. En ese mismo sentido, sugerimos y exhortamos al Estado a que también nos permita esa apertura de diálogo que tanto necesitamos. Muchas gracias. Gracias, presidente de la Lastra. Una última pregunta para el señor Aldo Mangaravita, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá. Y finalmente cerramos con su mensaje, presidente de la Lastra. Presidente Mangaravita, en materia económica, ¿cuál será el impacto de este cierre? Y sobre uno de los focos de contagios como el transporte público, ¿qué propuesta sugiere el gremio empresarial debido a que muchos trabajadores no poseen vehículos propios y así mitigar el riesgo de contagio? Adelante, presidente. La verdad que eso es aportar al futuro y todavía no sabemos porque el arrastre económico que llevamos es inmenso. Sobre el transporte público, hemos dicho que las mascaretas de plástico son una opción que se debe considerar para así aliviar el problema, pero bueno, todavía sigue siendo optativa, no mandatoria. Creemos que la empresa privada ha distribuido miles y miles de estas máscaras plásticas y vemos que el gobierno no toma la decisión para que sea mandatorio en el transporte público. Les repito, lo que va a pasar de aquí al 14 es un arrastre de lo que viene durante todo el año y solo un mago o uno que adivina el futuro sabe qué nos depara. Gracias, presidente Mangaravita. Presidente de la Lastra, su mensaje final al cierre de esta conferencia de prensa de los sectores productivos y empleadores del país. Bueno, Maru, muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecerles el que hayan tomado su tiempo para participar en esta conferencia. Yo creo que la meta debe ser lograr una mejor sociedad para todos. Como dijera el general y expresidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, el pesimismo nunca ha ganado una batalla. Pongamos en práctica esta máxima y valoremos el trabajo arduo y en equipo para mejorar notablemente nuestro país.
Yo creo que debemos ser positivos y constructivos y dejar a un lado el negativismo. Recordemos que sin una continuidad de la economía no podremos resolver esta crisis. Lo que se ha logrado a la fecha no puede ser detenido. Sigamos buscando ese balance entre las medidas de salud y las medidas económicas para levantar nuestra malograda economía. Reiteramos la permanente disposición del sector privado, el compromiso nuestro para trabajar en función de los mejores intereses del país. Con nosotros pueden contar. No vamos obviamente a recurrir en ningún momento al bloqueo de calles, no vamos a recurrir a la violencia, no vamos a recurrir a la retórica populista, muy por el contrario, vamos a decir las cosas tal y cual las vemos venir y siempre vamos a estar trabajando en función del país, en función de los que necesitan su trabajo, en función de que haya se elimine la corrupción y haya una total transparencia en la toma de decisiones. Muchas gracias a todos nuevamente por participar en este evento. Saludos. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos.